Marido humilla a su esposa en su aniversario de bodas, pero la cantante del restaurante dijo algo. Y deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Clara había imaginado el amor de una forma completamente diferente. Cuando se casó con Héctor hace 10 años, creyó que había encontrado a su compañero de vida, alguien con quien construiría una familia basada en el respeto y el cariño mutuo. Al principio, él parecía el hombre perfecto, atento, cariñoso y detallista. Le prometió que siempre la amaría y la protegería. Pero los años pasaron y poco a poco, su verdadera naturaleza comenzó a emerger. Al principio fueron pequeñas, en cosas. Comentarios sarcásticos sobre su ropa, críticas disfrazadas de bromas sobre su forma de cocinar o sobre cómo organizaba la casa. Luego vinieron las comparaciones con otras mujeres, las miradas de desdén y las palabras frías que la hacían sentirse diminuta. Con el tiempo, los gestos amorosos desaparecieron por completo. Ya no había abrazos espontáneos ni besos antes de dormir. Solo quedaba la indiferencia, una barrera invisible que los separaba cada día más. Clara intentó justificarlo. Se decía a sí misma que todos los matrimonios pasaban por altibajos, que quizás él estaba estresado con el trabajo o que tal vez la culpa era suya por no ser lo suficientemente atractiva o interesante. Pero la verdad era que por más que se esforzara, nunca parecía ser suficiente para Héctor. Cada vez que ella intentaba complacerlo, él encontraba una nueva razón para menospreciarla. Sin embargo, a pesar de todo, Clara aún guardaba una chispa de esperanza. Tal vez era la costumbre, tal vez el miedo a quedarse sola, o simplemente el recuerdo de aquel hombre que una vez la había hecho sentir especial. Por eso, cuando se acercó su 10º aniversario de bodas, decidió intentarlo una vez más. Creía que, si lograba hacer de esa noche algo especial, quizás podrían recordar por qué se enamoraron en primer lugar. Desde días antes, comenzó a planear la cena perfecta. Investigó los restaurantes más elegantes de la ciudad y eligió uno con un ambiente romántico, velas en las mesas y una cantante en vivo. Reservó una mesa con vista al jardín y pensó en cada detalle con esmero. Quería que todo fuera inolvidable. Con ilusión, compró un vestido nuevo, uno que realzaba su figura sin ser demasiado llamativo. Se pasó horas en la tienda buscando el color adecuado, aquel que combinara con su tono de piel y que pudiera, tal vez, arrancar un cumplido de los labios de Héctor. El día del aniversario, se levantó temprano y fue al salón de belleza. Sí, hizo un peinado elegante y un maquillaje sutil que resaltaba sus facciones. Al verse en el espejo, se sintió hermosa por primera vez en mucho tiempo, pero su emoción duró poco. En cuanto regresó a casa, Héctor apenas le dirigió una mirada antes de soltar un comentario mordaz. ¿Para qué tanto arreglo? No es como si fueras a impresionar a alguien, dijo con desdén mientras revisaba su teléfono. El comentario cayó como un golpe seco en su estómago. Clara apretó los labios tratando de contener el dolor. No quería arruinar la noche con una discusión. Se dijo a sí misma que lo importante era la cena, que una vez en el restaurante él cambiaría de actitud. Tal vez solo estaba de mal humor. Cuando llegó la hora de salir, Héctor se mostró impaciente. Se quejó de que estaban tardando demasiado en arreglarse y bufó al ver el vestido de Clara. «No entiendo por qué te pones algo así. Pareces demasiado formal», murmuró con fastidio. Clara bajó la mirada. Ya no tenía fuerzas para responder. Subieron al auto en un silencio incómodo, y durante el trayecto, él se dedicó a contestar mensajes en su teléfono sin siquiera mirarla. El entusiasmo que había sentido esa mañana se desvaneció por completo, pero aún conservaba una pequeña esperanza.
Tal vez, cuando llegaran al restaurante, el ambiente ayudaría a suavizar las cosas. Al llegar, el lugar era tal como lo había imaginado, elegante, con una iluminación tenue que creaba un ambiente cálido y acogedor. La música de fondo era suave, y en el escenario, una mujer cantaba con una voz dulce y melancólica. Clara sintió que, por un momento, todo podía salir bien, pero Héctor no parecía compartir su entusiasmo. Desde el momento en que se sentaron a la mesa, se mostró distraído y apático. Revisaba su teléfono constantemente y apenas respondía cuando ella intentaba iniciar una conversación. En varias ocasiones, rodó los ojos con fastidio, como si estar allí fuera una pérdida de tiempo. Cuando llegó el mesero para tomar la orden, Héctor ni siquiera miró el menú. Con aire de superioridad, ordenó por ambos sin consultar a Clara, eligiendo un plato que él sabía que a ella no le gustaba. «No seas quisquillosa, solo come lo que te traigan», dijo cuando ella intentó protestar. Clara sintió un nudo en la garganta. La sensación de humillación comenzó a apoderarse de ella, pero aún así intentó mantener la calma. No quería llorar, no allí, frente a tantas personas. Se obligó a sonreír, a fingir que todo estaba bien. Durante la cena, unos amigos de Héctor se acercaron a la mesa. Enseguida, su actitud cambió. De repente, estaba animado, contando anécdotas con una sonrisa que nunca le mostraba a ella. Pero cuando la conversación giró en torno al aniversario, todo se volvió aún más doloroso. Uno de los amigos comentó en broma: 10 años de matrimonio, Héctor, eso es toda una hazaña. ¿Cuál es tu secreto? Héctor se rió y con un tono burlesco respondió: resignación. Si pudiera volver atrás en el tiempo, me lo pensaría 2 veces. Las carcajadas resonaron en la mesa. Clara sintió que el aire le faltaba. Sus manos temblaban sobre su regazo y por un momento sintió que se desmoronaría allí mismo. Quiso levantarse, gritarle, decirle que era un miserable, pero su cuerpo no respondió. Se quedó allí, en silencio, con una sonrisa vacía que ocultaba el dolor inmenso que la atravesaba. Mientras tanto, la cantante del restaurante, que había estado observando discretamente la escena, notó la tristeza en los ojos de Clara. No pudo evitar preguntarse cuántas veces aquella mujer habría soportado humillaciones como esa. Clara se quedó quieta, mirando su copa de vino. El líquido rojo reflejaba su propio rostro y en él vio a una mujer que no reconocía. Una mujer que había permitido que la pisotearan durante demasiado tiempo. Algo dentro de ella comenzó a quebrarse. Esa noche aún no había terminado, pero sin que ella lo supiera, ya había comenzado el principio de su transformación. El restaurante tenía un aire sofisticado, con luces tenues que iluminaban cada rincón con delicadeza. Las mesas estaban decoradas con velas y arreglos florales, mientras una melodía suave flotaba en el ambiente, creando una atmósfera cálida y acogedora. Era el tipo de lugar que Clara había soñado para su aniversario, un sitio que evocaba la elegancia y el romanticismo que tanto ansiaba recuperar en su matrimonio. Pero desde el momento en que bajaron del auto, supo que la noche no sería como ella había imaginado. Héctor caminó con pasos rápidos y sin siquiera mirarla, como si ella fuera una sombra a su lado en lugar de su esposa. Clara, aún con una pequeña esperanza de que todo mejorara, se acomodó el vestido y lo siguió con una sonrisa temblorosa. Sin embargo, apenas pusieron un pie dentro del restaurante, él la miró de arriba abajo con una expresión de desagrado. «¿De verdad necesitabas arreglarte tanto?», murmuró con desdén, ajustándose el reloj en la muñeca. «Parece que vas a una gala en lugar de a una simple cena». El comentario cayó como un jarro de agua fría sobre Clara. No era la primera vez que Héctor criticaba su apariencia, pero esta noche había esperado al menos una palabra amable.
algo que la hiciera sentir que aún quedaba algo de afecto entre ellos. Pero no. Él siempre encontraba la forma de hacerla sentir ridícula, fuera lo que fuera que hiciera. Tragó en seco y forzó una sonrisa como tantas otras veces. «Quería verme bonita para ti», susurró, sin saber si él siquiera la había escuchado. Héctor no respondió. Simplemente caminó hacia el interior del restaurante, donde un mesero los esperaba para guiarlos a su mesa. Clara sintió el impulso de darse la vuelta y marcharse, pero se obligó a seguir adelante. Aún no estaba dispuesta a rendirse. Cuando llegaron a la mesa, notó con sorpresa que no estarían solos. 2 parejas más ya estaban allí, amigos de Héctor de su trabajo. Clara sintió una punzada de decepción. Había imaginado que esta sería una velada íntima. Solo ellos dos, una oportunidad para reconectar. Pero claro, eso era demasiado pedir. Para Héctor, su compañía nunca era suficiente, siempre necesitaba a alguien más para hacer la noche interesante. «Pensé que sería solo nosotros», dijo ella en voz baja mientras tomaban asiento. «¿Para qué?», respondió Héctor, distraído, mientras saludaba a sus amigos con entusiasmo. «Sabes que no soy de cenas románticas», y con eso, Clara entendió que esta noche no era para celebrar su amor, sino simplemente otra excusa para que Héctor disfrutara de una velada con sus colegas, usándola como un adorno más en la mesa. Los amigos de Héctor la saludaron con cortesía, pero en cuanto él comenzó a hablar, la atención se centró exclusivamente en él. Mientras las copas de vino se llenaban y los platillos comenzaban a llegar, Héctor se convirtió en el centro de la conversación. Contaba historias sobre el trabajo, hacía bromas que provocaban risas en la mesa y dejaba en claro con cada palabra que él era el más exitoso de todos. Clara intentó participar en la conversación en varias ocasiones, pero cada vez que abría la boca era interrumpida o ignorada. «Eso me recuerda a una vez, cuando Héctor y yo», empezó a decir ella con timidez. «Sí, pero lo realmente interesante», la cortó Héctor, girando la conversación de nuevo hacia él, «es que en esa ocasión yo logré cerrar el trato en tiempo récord. Fue algo impresionante». Las risas volvieron a la mesa, como si la anécdota de Clara nunca hubiera existido. Su rostro ardió de vergüenza, pero sonrió para ocultarlo. Llevaba años aprendiendo a reprimir su incomodidad. Mientras la cena avanzaba, la situación no hizo más que empeorar. Héctor se comportaba como si Clara no estuviera allí, y cuando por fin le dirigía la palabra, era solo para hacer algún comentario sarcástico. «No bebas tanto vino, Clara», dijo en un momento, al notar que ella apenas llevaba 2 copas. «Luego te quejas de que te duele la cabeza». Ella bajó la copa, sintiendo las miradas de los demás sobre ella. «¿No bebo tanto?», intentó defenderse, pero él simplemente se encogió de hombros. «Solo digo, luego te pones sentimental», se burló, provocando otra ronda de risas. Clara apretó los puños debajo de la mesa. Su corazón latía rápido, no de emoción, sino de una mezcla de rabia y humillación. Quería gritarle, preguntarle por qué la trataba así, por qué la menospreciaba frente a sus amigos, pero sabía la respuesta. Para él, ella era irrelevante, solo una presencia secundaria en su vida. Pero lo peor aún estaba por venir. Cuando llegó el momento del brindis, uno de los amigos de Héctor levantó su copa con una sonrisa divertida. 10 años de casados, eso sí que es un logro. «Vamos, Héctor, dinos cuál es el secreto para soportar tanto tiempo el matrimonio». Héctor se inclinó hacia atrás en su silla con una sonrisa burlona. «La clave es la paciencia», dijo con ironía, «y aprender a resignarse. Si pudiera retroceder el tiempo, quizás habría tomado una mejor decisión». Las risas explotaron. En la mesa, un murmullo de diversión recorrió el grupo mientras Héctor chocaba su copa con la de sus amigos. Clara sintió que todo el aire abandonaba sus pulmones. Era una broma,
Solo una broma, ¿verdad? Pero cuando levantó la mirada hacia él, no encontró ningún rastro de cariño en sus ojos, solo burla, indiferencia, como si realmente pensara que haberse casado con ella había sido un error. Clara sintió que algo dentro de ella se rompía. No era solo dolor, era humillación. Era la confirmación de lo que había tratado de ignorar por tanto tiempo. Héctor no la amaba. Quizás nunca lo había hecho. Las risas continuaban a su alrededor, pero ella solo escuchaba un zumbido ensordecedor en sus oídos. Sus manos temblaban en su regazo. Quiso levantarse, tirar el vino en su cara, gritarle, hacerle sentir la mitad del dolor que ella sentía en ese momento. Pero no lo hizo, porque se dio cuenta de algo aterrador. No era la primera vez que Héctor la hacía sentir así, y si no hacía algo, tampoco sería la última. En ese momento, una nueva voz resonó en el restaurante. Clara alzó la mirada y vio a la cantante en el escenario, con su guitarra en las manos y una expresión seria en el rostro. «Esta canción es para todas las mujeres que han olvidado cuánto valen», dijo antes de comenzar a tocar. Clara no lo sabía aún, pero esas palabras estaban a punto de cambiarlo todo. La música había sido una presencia constante en la vida de Valeria. Desde pequeña había encontrado en las melodías un refugio, una manera de expresar lo que a veces las palabras no podían transmitir. Y aquella noche, mientras cantaba en el escenario del restaurante, no pudo evitar notar a la mujer sentada en la mesa cercana a la pista. Su mirada había sido la primera señal. No era solo tristeza lo que reflejaba, sino una resignación silenciosa, como si estuviera acostumbrada a ser ignorada, a ser tratada como si no existiera. Valeria llevaba años cantando en lugares como aquel y había aprendido a leer a las personas con una simple mirada, y lo que vio en esa mujer le revolvió el estómago. Desde el momento en que llegó con su esposo, la vio hacer todo lo posible por agradarlo, por mantenerse a su lado como si buscara desesperadamente su aprobación. Pero él no se la dio. No le ofreció una sola sonrisa, ni una mirada de admiración, ni siquiera un gesto de cortesía. En cambio, la menospreció, la ignoró y, lo peor de todo, la humilló frente a todos. Valeria no había escuchado toda la conversación, pero las risas de los acompañantes del hombre le bastaron para entender lo que había sucedido. Sabía reconocer una humillación cuando la veía. Sabía identificar el abuso, aunque estuviera disfrazado de chiste, y lo que más le dolió fue la forma en que la mujer, Clara, si había oído bien cuando la llamaron, bajó la cabeza, aceptando el desprecio como si fuera algo normal, como si lo mereciera. Mientras terminaba su canción, sintió una rabia latente en su pecho. No era la primera vez que presenciaba algo así, pero eso no lo hacía menos doloroso. No podía quedarse de brazos cruzados. No aquella noche. Respiró hondo, dejando que el último acorde de su guitarra se desvaneciera en el aire. Había planeado otra canción para su siguiente interpretación, una de esas baladas románticas que solían gustar al público del restaurante, pero decidió cambiar de opinión. Aquella noche, su voz debía servir para algo más. Tomó el micrófono y recorrió con la mirada a los comensales. Todos parecían estar disfrutando de la velada, ajenos a lo que ocurría en la mesa donde Clara intentaba, en vano, recomponerse. Pero Valeria se aseguraría de que la escucharan. Antes de continuar, dijo con voz firme: «Quiero dedicar esta próxima canción a todas las mujeres que alguna vez han sido ignoradas, humilladas o despreciadas por alguien que no supo valorar su luz». Un murmullo recorrió el restaurante. Algunas personas alzaron la mirada, sorprendidas por la introducción poco habitual. Pero Clara fue quien reaccionó con más intensidad. Sus ojos se abrieron con un destello de reconocimiento. Valeria vio el leve temblor en sus manos y supo que sus palabras habían dado en el blanco.
La guitarra vibró entre sus dedos mientras comenzaba a tocar los primeros acordes. Era una canción de lucha, de renacimiento, de aquellas que hablaban de la fuerza que una mujer podía encontrar dentro de sí misma después de haber sido rota una y otra vez. La había interpretado en muchas ocasiones, pero aquella noche la sentía diferente, como si la estuviera cantando solo para Clara. Restaurante comenzó a sumirse en un silencio expectante. La mayoría de los clientes continuaban con sus conversaciones, pero algunos prestaban más atención a la letra. La melodía era intensa, cargada de emoción, y la voz de Valeria flotaba en el aire con una fuerza que parecía llenar cada rincón del lugar. Clara sintió su corazón latir con fuerza en el pecho. No podía apartar la vista de la cantante, como si cada palabra que salía de su boca estuviera dirigida solo a ella. La letra hablaba de una mujer que había entregado todo su amor a alguien que nunca la valoró, de noches enteras esperando un gesto de cariño que nunca llegaba, de palabras crueles disfrazadas de bromas, de heridas invisibles que dolían más que cualquier golpe. Y entonces llegó el verso que la hizo estremecerse. No eres tú la que no es suficiente, es él quien no sabe ver lo que tiene delante. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Su respiración se volvió errática y por un momento sintió que el tiempo se detenía. La letra le llegaba como una verdad brutal, como un reflejo de su propia historia. Durante años había intentado convencerse de que si se esforzaba lo suficiente, si cambiaba, si se hacía más bonita, más callada, más comprensiva, algún día Héctor la miraría con el amor que ella le tenía. Pero tal vez nunca se trató de ella. Tal vez el problema nunca fue que ella no fuera suficiente. Tal vez él simplemente nunca la mereció. El peso de aquella revelación la golpeó con tanta fuerza que sintió que le faltaba el aire. Miró a su alrededor y notó que muchas personas ahora la observaban, no con burla como lo habían hecho los amigos de Héctor, sino con algo parecido a la empatía. Algunas mujeres le dedicaban miradas de comprensión, como si entendieran por lo que estaba pasando, como si hubieran estado en su lugar, y entonces sintió los ojos de Héctor sobre ella. Se giró lentamente y lo encontró con una expresión densa en el rostro. Sus labios estaban apretados y su mirada se movía incómoda entre ella y las personas que los rodeaban. La canción había cambiado el ambiente. Lo que antes era una cena entre risas, ahora se había convertido en algo distinto. Héctor notó las miradas de los otros comensales y frunció el ceño. Nunca le había gustado ser el centro de atención si no era para ser admirado. Clara pudo ver el fastidio en su rostro, como si estuviera a punto de decirle que dejara de hacer un espectáculo, que no exagerara. Pero por primera vez en mucho tiempo, ella no sintió miedo. La voz de Valeria seguía llenando el aire, y con cada palabra, Clara sentía cómo algo dentro de ella cambiaba. Era como si estuviera viendo su vida desde afuera, como si por primera vez pudiera verse a sí misma con claridad. Y lo que vio no le gustó. Vio a una mujer que había pasado demasiados años permitiendo que la pisotearan. Una mujer que se había convencido de que su único valor dependía de la aprobación de un hombre que jamás la había apreciado. Una mujer que había cambiado su risa por silencios, su luz por sombras, su felicidad por una jaula dorada de apariencias. Sintió un nudo en la garganta, pero no era de tristeza. Era algo más profundo. Era rabia, era indignación. Era el primer destello de algo que llevaba demasiado tiempo dormido dentro de ella. El deseo de recuperar su vida. La canción terminó con un último acorde vibrante y un silencio expectante llenó el restaurante. Valeria bajó la mirada y se encontró con los ojos de Clara. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Ahora es tu decisión.
Clara tragó saliva y respiró hondo. No sabía qué haría aún, pero por primera vez en años supo que no podía seguir viviendo de la misma manera. Héctor movió su silla, listo para hacer algún comentario mordaz. Pero Clara ya no lo estaba escuchando. Algo en su interior se había despertado, y esta vez no iba a ignorarlo. La música de Valeria seguía resonando en el aire, pero en la mente de Clara algo mucho más profundo comenzaba a tomar forma. No era solo la letra de la canción, ni la melodía que parecía haber sido escrita para ella. Era la manera en que cada palabra se aferraba a su piel, arrancando los recuerdos que había tratado de enterrar por tanto tiempo. Cerró los ojos y por un instante su mente la llevó de vuelta a los primeros años de su matrimonio con Héctor. Recordó cómo, al principio, él la hacía sentir especial, cómo la miraba con admiración y la llenaba de promesas. Recordó la emoción con la que le dijo sí en el altar, convencida de que aquel hombre la protegería, la cuidaría y la amaría incondicionalmente. Pero poco a poco la ilusión se fue desmoronando. Recordó la primera vez que él la criticó con dureza, cuando se puso un vestido que a ella le encantaba y él, sin mirarla 2 veces, le dijo que no le quedaba bien. Recordó cómo, después de ese día, empezó a cambiar su manera de vestirse, eligiendo prendas que él aprobara, aunque no le gustaran. Luego vinieron los comentarios sobre su peso, sobre su manera de hablar, sobre sus sueños. Recordó la vez en que le dijo que escribir era una tontería y que nunca ganaría dinero con eso. ¿Cómo? Después de esas palabras, dejó de lado su cuaderno, sus historias, sus sueños. Recordó los aniversarios en los que él siempre encontraba una excusa para no celebrarlos, los cumpleaños en los que un mensaje de texto era lo máximo que recibía. Recordó cómo, en cada reunión con amigos, se esforzaba en ser la esposa perfecta, en reír cuando era necesario, en asentir cuando correspondía, mientras él se pavoneaba, minimizando sus logros y haciéndola sentir como un accesorio más en su vida. Recordó todas las veces que lloró en silencio, cuando él la dejaba hablando sola, cuando la ridiculizaba en público, cuando sus ojos se apagaban un poco más cada día. Y sobre todo, recordó todas las veces que se dijo a sí misma que tenía que aguantar, que el amor era así, que todas las parejas pasaban por momentos difíciles. Pero ahora, con la voz de Valeria llenando cada rincón del restaurante y con decenas de miradas posadas en ella, Clara entendió la verdad más dolorosa de todas. Ella nunca había sido suficiente para Héctor, no porque le faltara algo, sino porque él nunca quiso verla. Pasó 10 años de su vida intentando demostrarle a un hombre sin corazón que valía la pena, cuando en realidad él nunca había merecido su amor. Su respiración se aceleró y su visión se nubló por las lágrimas que amenazaban con caer. Sus manos temblorosas se cerraron en puños sobre su regazo y entonces, con una calma que la sorprendió, tomó una decisión. Llevó una mano a su dedo anular y sintió la fría alianza de matrimonio en su piel. Aquel aro de oro que un día simbolizó esperanza y amor, ahora pesaba como una cadena. La giró lentamente, recorriendo su contorno, sintiendo su textura, y, con un suspiro profundo, la deslizó hasta sacarla. La dejó caer sobre la mesa y el pequeño sonido del metal contra la superficie pareció retumbar como un trueno en su mente. Héctor, que hasta ese momento parecía más molesto por la atención que estaban recibiendo que por cualquier otra cosa, levantó la mirada y vio lo que acababa de hacer. ¿Qué diablos crees que estás haciendo?, espetó en voz baja, con una sonrisa sarcástica, como si creyera que todo aquello era una broma ridícula, pero Clara no se dejó intimidar. Lo miró con una expresión que nunca antes había tenido, firme, serena,
sin rastro de miedo ni de inseguridad. «Estoy haciendo lo que debía haber hecho hace mucho tiempo», dijo, su voz más fuerte de lo que esperaba. «Estoy eligiéndome a mí misma». La sonrisa de Héctor se desvaneció. Miró a su alrededor, notando que varias personas los observaban con atención. Algunas con disimulo, otras sin ningún esfuerzo por ocultar su interés. El ambiente del restaurante había cambiado. Ya no era un simple espectáculo de una cantante en vivo. Se había convertido en un momento de verdad. Y eso lo incomodó, más que cualquier otra cosa. «No seas ridícula, Clara», dijo, soltando una risa forzada, intentando minimizar la situación. «Solo estás haciendo una escena innecesaria». Pero ella ya no le tenía miedo. Ya no sentía la necesidad de explicarse, de justificarse, de intentar hacerlo entender algo que, en el fondo, sabía que él jamás comprendería. Se puso de pie, sintiendo el latido acelerado de su corazón. A su alrededor, el silencio se volvió aún más denso, como si todos esperaran ver qué haría. Respiró hondo y, por primera vez en 10 años, habló con claridad, sin titubeos, sin miedo. «Yo merezco más». No lo dijo con rabia, no lo dijo con dolor, lo dijo con certeza, con la convicción de quien finalmente ha despertado de una pesadilla. Y esas simples palabras cargaban más poder que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Un murmullo recorrió el restaurante. Algunas personas comenzaron a asentir en silencio y poco a poco los primeros aplausos comenzaron a surgir desde diferentes mesas. Primero discretos, luego más fuertes, hasta que se convirtieron en una ovación contenida. No era un aplauso ruidoso ni exagerado, sino uno lleno de significado, un reconocimiento, un acto de solidaridad. Héctor se puso rígido, sintiendo la humillación arder en su piel. Su rostro se tornó rojo de furia y vergüenza. «Siéntate, Clara», le ordenó entre dientes. «No hagas el ridículo». Pero Clara sonrió, y esa sonrisa fue la prueba más clara de que algo en ella había cambiado para siempre. «El único ridículo aquí eres tú, Héctor», respondió con una tranquilidad pasmosa. No esperó su respuesta. No le dio la oportunidad de decir nada más. No le debía más palabras, más explicaciones, más lágrimas. Se giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia la salida. El sonido de los aplausos seguía a su alrededor, pero en su mente solo había un pensamiento: libertad. Con cada paso que daba, sentía que las cadenas que la habían mantenido atada a una vida sin amor se rompían una a una. No miró hacia atrás. No sintió la necesidad de hacerlo. Héctor ya no era su presente ni su futuro. Solo era una lección aprendida, un capítulo cerrado. Y mientras atravesaba la puerta del restaurante y sentía el aire fresco de la noche rotar su piel, supo, con una certeza absoluta, que aquella noche no sería recordada como la de su aniversario de bodas. Sería recordada como la noche en que finalmente despertó. El aire nocturno era fresco y ligero, acariciando la piel de Clara como una bienvenida a su nueva realidad. Fuera del restaurante, de pie en la acera, cerró los ojos y respiró hondo, dejando que el oxígeno llenara sus pulmones y le diera la claridad que necesitaba. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. No sentía esa angustia constante que la había acompañado durante años, ese peso invisible que la mantenía encadenada a una relación que solo le había dado dolor. En su lugar, lo único que sentía era alivio, un alivio tan profundo y absoluto que casi le parecía irreal. Miró a su alrededor. Las luces de la ciudad titilaban en la distancia. Los autos pasaban veloces por la avenida y la vida continuaba como si nada hubiera sucedido. Para el mundo era solo una noche más, pero para ella todo era diferente. Acababa de cerrar un capítulo de su vida,
uno que había durado demasiado tiempo y que la había consumido hasta casi hacerla olvidar quién era. Ahora estaba libre, pero la libertad, aunque ansiada, también venía con su propia carga. En los días que siguieron, Clara experimentó una montaña rusa de emociones. Hubo momentos en los que sintió un vacío abrumador, como si estuviera de duelo por algo que nunca había sido realmente suyo. Se despertaba en la cama, aún esperando escuchar los pasos de Héctor en la habitación, aún esperando que la puerta se abriera y él entrara con su expresión de indiferencia. Pero la realidad era otra. Estaba sola. Las primeras noches fueron las más difíciles. A pesar de todo lo que había sufrido con Héctor, la costumbre de su presencia aún pesaba en su rutina. La casa, que antes se sentía como una prisión, ahora parecía demasiado grande, demasiado silenciosa. Se sorprendió a sí misma mirando su teléfono, con el impulso automático de escribirle, de preguntarle cómo estaba, de intentar de alguna manera aferrarse a lo conocido. Pero se detuvo antes de hacerlo. Sabía que ese era el reflejo de una vida que ya no le pertenecía. La tristeza era inevitable, pero a medida que los días pasaban, algo dentro de ella comenzó a cambiar. En vez de llenar el vacío con nostalgia, decidió llenarlo con acción. Había pasado demasiados años viviendo para Héctor, moldeando su vida en función de sus deseos, de sus exigencias, de su frialdad. Ahora era el momento de redescubrir quién era cuando no tenía que complacer a nadie. El primer paso fue recuperar su independencia profesional. Antes de casarse, había trabajado en una editorial pequeña pero acogedora, donde había encontrado satisfacción en las palabras y en el arte de dar vida a historias. Pero poco después de su matrimonio, Héctor le hizo creer que su trabajo no valía la pena, que era una pérdida de tiempo comparado con el prestigio de su carrera. Poco a poco, fue renunciando a sus ambiciones, convenciéndose de que quedarse en casa y ser la esposa perfecta era suficiente. Pero ahora entendía cuán equivocada había estado. Una mañana, después de días de reflexión, encendió su computadora y comenzó a buscar ofertas de trabajo. Al principio dudó, ¿y si nadie la contrataba? ¿Y si ya no era tan buena como antes? Pero entonces recordó quién había sido antes de Héctor. Una mujer talentosa, apasionada por las palabras, llena de ideas y creatividad. No iba a permitir que el miedo la paralizara otra vez. Después de enviar varios currículos, recibió una respuesta inesperada. Su antigua jefa, Laura, le respondió con entusiasmo. Recordaba su talento y le ofreció una entrevista inmediata. Clara sintió un nudo en la garganta al leer el mensaje. Era como si la vida le estuviera dando una segunda oportunidad. El día de la entrevista se vistió con confianza, usando un atuendo que le hacía sentir poderosa. Caminó hasta la editorial con la cabeza en alto, con la determinación de una mujer que estaba lista para recuperar lo que había perdido. Cuando entró en la oficina y se sentó frente a Laura, todo se sintió natural. Hablar sobre libros, sobre proyectos, sobre ideas, era como si nunca hubiera dejado de hacerlo. Al final de la reunión, Laura le estrechó la mano con una sonrisa. «Bienvenida de vuelta, Clara. Te necesitamos aquí». Salió de la oficina con una sensación de triunfo. Había dado el primer paso hacia su nueva vida, pero no solo recuperó su trabajo, también comenzó a retomar las cosas que alguna vez la habían hecho feliz y que había abandonado por culpa de la relación con Héctor. Compró un cuaderno nuevo y empezó a escribir otra vez. Al principio, las palabras salían torpes, como si hubieran estado atrapadas demasiado tiempo, pero poco a poco, las ideas comenzaron a fluir y con ellas la sensación de redescubrimiento. Empezó a salir más. Llamó a viejas amigas, aquellas con las que había perdido contacto, porque a Héctor nunca le habían agradado. Descubrió que aún la querían, que aún estaban ahí para ella.
se permitió reír sin miedo a ser juzgada, hablar sin temor a ser interrumpida, vivir sin la sombra de un hombre que la hacía sentir pequeña. Mientras Clara reconstruía su vida, Héctor, por otro lado, se enfrentaba a algo que nunca había experimentado antes: la ausencia de alguien que le había dado todo sin pedir nada a cambio. Al principio, no le dio importancia a la salida de Clara. Estaba convencido de que era una rabieta pasajera, que con el tiempo ella volvería, arrepentida, como siempre lo hacía. Pero a medida que los días pasaron y ella no intentó contactarlo, comenzó a inquietarse. Miró el anillo de bodas sobre la mesa de su casa. Lo había recogido del restaurante después de que ella lo dejara ahí, pero no sabía por qué lo había guardado. Se decía a sí mismo que no le importaba, que Clara nunca había sido indispensable para él, pero entonces, en los pequeños detalles del día a día, empezó a notar su ausencia. No había café caliente esperándolo en la mañana. No había mensajes preocupados preguntándole a qué hora llegaría. La casa estaba vacía, sin su voz, sin su risa apagada, sin su presencia silenciosa que siempre estaba dispuesta a atenderlo. Comenzó a revisar su teléfono, esperando un mensaje que no llegaba. Pensó en escribirle, pero su orgullo le impidió hacerlo. ¿Por qué debía ser él quien diera el primer paso? Clara siempre había sido quien pedía disculpas, quien buscaba soluciones, quien intentaba arreglar lo que él rompía. Pero esta vez, ella no lo hizo. Y entonces, poco a poco, la realidad lo golpeó. Había dado por sentado que Clara siempre estaría ahí, que su amor incondicional la mantendría atrapada, a su lado sin importar cuánto la despreciara. Pero ahora, ella se había ido, y por primera vez en su vida, Héctor comprendió lo que era perder a alguien valioso. Pero entenderlo no significaba admitirlo. Su orgullo seguía intacto, su ego herido se negaba a aceptar que tal vez, solo tal vez, había sido él quien arruinó su propio matrimonio. Mientras él se quedaba atrapado en su arrogancia, Clara avanzaba. Y con cada paso que daba, se sentía más fuerte, más libre, más ella. Los días se transformaron en semanas y poco a poco Clara comenzó a sentirse diferente. Era un cambio sutil al principio, una sensación ligera en el pecho, como si la jaula invisible en la que había vivido por años finalmente estuviera desapareciendo. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se miraba en el espejo, sin encontrar la voz de Héctor en su mente, sin oír las críticas que la habían acompañado durante demasiado tiempo. Su reflejo ya no era el de una mujer apagada, sino el de alguien que estaba volviendo a la vida. Con cada nuevo amanecer, redescubría partes de sí misma que había olvidado. Pequeñas cosas, como elegir su ropa sin miedo al juicio de nadie, probar un nuevo perfume porque le gustaba su aroma, o simplemente disfrutar de un café sin la necesidad de preguntar a alguien más si quería uno. Se permitió experimentar la libertad en sus formas más simples y encontró placer en lo cotidiano. Lo que antes era un ciclo repetitivo de complacencia y resignación, ahora se había convertido en una oportunidad de exploración, de redescubrimiento. Decidió aceptar invitaciones a eventos sociales, algo que antes evitaba, porque Héctor siempre encontraba una excusa para no ir o para hacerla sentir incómoda cuando asistían juntos. Su primer encuentro con ese mundo nuevo fue una exposición de arte a la que una de sus nuevas compañeras de trabajo la invitó. Se sintió nerviosa al principio, insegura sobre cómo comportarse, pero al llegar se dio cuenta de que nadie la observaba con juicio ni esperaba algo de ella. Era solo una mujer más en un espacio lleno de arte, música y conversación. Y por primera vez se permitió disfrutarlo. Mientras caminaba entre las pinturas y esculturas, conoció a varias personas, algunas de ellas con historias similares a la suya. Una mujer mayor, con cabello gris y un vestido elegante,
Le contó cómo había dejado un matrimonio de más de 30 años porque, en sus palabras, nunca es tarde para elegir la paz. Un joven artista le habló de su viaje por el mundo y de cómo el arte lo había salvado de un pasado difícil. Y en cada conversación, Clara se sentía un poco más ligera, un poco más libre. Con el tiempo, los encuentros sociales se volvieron más frecuentes. Salidas con amigas a cafeterías, cenas en restaurantes nuevos, paseos por parques sin la presión de tener que regresar a casa a tiempo para alguien más. Se permitió reír sin contenerse, hablar sin miedo a ser interrumpida, ser vista sin la necesidad de esconderse. Y en medio de todo eso, se dio cuenta de algo que la tomó por sorpresa. Estaba redescubriendo su propia belleza. No era solo una cuestión de apariencia, aunque eso también había cambiado. Sus ojos brillaban más, su piel tenía un resplandor diferente, su postura se había enderezado sin que se diera cuenta. Pero lo más importante era que había dejado de medir su valor con los ojos de alguien más. Ya no se preguntaba si Héctor la encontraría atractiva, si su ropa sería de su agrado, si su forma de hablar sería adecuada. Ahora se vestía, se arreglaba y se movía por el mundo por y para sí misma. Y eso la hacía sentir más poderosa de lo que jamás se había sentido. Fue en una de esas noches, durante una caminata sin rumbo fijo por la ciudad, cuando la casualidad la llevó de vuelta a Valeria. Había estado explorando nuevas cafeterías y librerías cuando, al doblar una esquina, la vio sentada en la terraza de un pequeño bar con su guitarra apoyada en la silla de al lado. Clara se detuvo por un momento, insegura de si debía acercarse. Pero Valeria la vio primero y le sonrió con esa calidez natural que parecía rodearla. «Siéntate conmigo un rato», dijo, haciendo un gesto con la mano. Clara aceptó sin dudarlo. Se sentó frente a ella y por un momento ninguna de las dos habló. Solo se miraron, como si en ese breve instante estuvieran reconociendo todo lo que había cambiado desde la última vez que se vieron. Finalmente, Clara tomó aire y dejó escapar una pequeña risa. «Creo que te debo una conversación desde aquella noche en el restaurante», dijo, entrelazando los dedos sobre la mesa. Valeria sonrió y asintió. «No hay deuda, pero me alegra verte. Te ves diferente, más viva». Clara bajó la mirada y sonrió, sintiendo un leve rubor en las mejillas. Era extraño recibir cumplidos después de tanto tiempo sin ellos, pero en vez de incomodarla, le pareció un recordatorio de cuánto había cambiado. «Aquella noche cambió todo para mí», confesó, levantando la mirada. «No sé si habría tenido el valor de irme si no hubieras cantado esa canción. Me hizo ver lo que estaba frente a mí todo el tiempo y que yo me negaba a aceptar». Valeria la observó con atención, su expresión serena, comprensiva. «Yo solo canté», dijo con suavidad. «Tú ya sabías la verdad, solo necesitabas oírla». En voz alta, Clara sintió un nudo en la garganta. Esas palabras eran tan simples y al mismo tiempo tan profundas. Se dio cuenta de que Valeria tenía razón. Durante años había sabido en lo más profundo de su ser que no era feliz, que no estaba siendo tratada con amor ni respeto, pero se había convencido de que debía soportarlo, de que las cosas algún día cambiarían, de que no era tan grave. Había sido su propio miedo el que la mantuvo atrapada, y solo cuando lo vio reflejado en la letra de una canción pudo admitirlo. «Gracias», dijo, con un susurro cargado de emoción. «Por la canción, por las palabras, por lo que hiciste, sin siquiera saberlo». Valeria extendió la mano y le dio un leve apretón en la suya. A veces todo lo que necesitamos es un pequeño empujón en la dirección correcta. Pero el verdadero mérito es tuyo, Clara, porque no todas las mujeres en tu situación habrían
tomado la decisión que tomaste. Clara sintió una punzada en el pecho al pensar en eso. En cuántas mujeres seguían atrapadas en relaciones que las consumían, en cuántas de ellas seguían esperando que las cosas mejoraran mientras perdían pedazo a pedazo de sí mismas. Por primera vez, entendió que su historia no era solo suya, que había muchas otras que necesitaban escuchar lo mismo que ella había escuchado aquella noche. Pasaron horas conversando, compartiendo historias y risas, como si fueran amigas de toda la vida. Valeria le habló de su amor por la música, de cómo cada canción que interpretaba tenía un propósito, una historia detrás. Clara le habló de su deseo de escribir de nuevo, de cómo sentía que tenía tanto por contar y que por primera vez en años quería hacerlo sin miedo. Cuando se despidieron, Clara caminó por las calles con una sensación cálida en el pecho. Había encontrado en Valeria algo más que una cantante que cambió su vida. Había encontrado una amiga, una aliada en su camino de reconstrucción. Y en cada paso que daba se reafirmaba una verdad que ahora conocía con absoluta certeza. Ya no era la misma mujer que entró a ese restaurante aquella noche. Había vuelto a ser ella misma. Y esta vez nadie la volvería a hacer dudar de su valor. El tiempo había seguido su curso, y Clara ya no era la misma mujer que un día salió de aquel restaurante con el corazón hecho pedazos, mas con una determinación que nunca antes había sentido. Su vida había cambiado de maneras que jamás imaginó posibles. Se sentía fuerte, libre, en paz consigo misma. Se había reencontrado con su pasión por la escritura, había hecho nuevas amistades y, lo más importante, se había convertido en la dueña de su propia historia. Ahora estaba en un evento organizado por su editorial, una gala en la que se celebraban nuevos talentos y el éxito de los proyectos en los que había estado trabajando. Llevaba un vestido elegante, pero no lo había elegido para impresionar a nadie. Lo había escogido porque se sentía bien con él, porque la hacía sentir segura, porque le recordaba la mujer en la que se había convertido. Caminaba entre los invitados con naturalidad, sonriendo, charlando, sintiendo que por fin pertenecía a un mundo en el que no tenía que pedir permiso para existir. Entre conversaciones y brindis, Clara se sintió más plena que nunca. Ya no era la mujer que se escondía en la sombra de su esposo, ni la que buscaba aprobación en los ojos de alguien que nunca la valoró. Ahora, cuando la gente hablaba con ella, la miraban a los ojos, la escuchaban con interés, la respetaban. Se había convertido en una persona con voz propia, con una luz que ya nadie podía apagar. Pero el pasado a veces tiene formas caprichosas de reaparecer. Estaba observando una exhibición de ilustraciones cuando sintió una presencia familiar a su lado. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, con un escalofrío sutil que recorrió su espalda. No necesitó girarse para saber quién era. Aquella voz, esa cadencia arrogante con la que pronunciaba cada palabra, aún estaba grabada en algún rincón de su memoria. «Vaya, Clara, no esperaba verte aquí». Se giró lentamente con una calma que la sorprendió incluso a ella. Allí estaba Héctor, con un traje impecable, el cabello perfectamente peinado, la misma expresión altanera de siempre. Pero algo en él parecía diferente. O tal vez no era él quien había cambiado, sino la forma en que ella lo veía. Durante años lo había mirado con anhelo, con el deseo desesperado de ser suficiente para él. Luego, con dolor y decepción. Ahora, solo veía a un hombre común, un hombre vacío. Héctor la recorrió con la mirada de arriba abajo, como solía hacerlo en el pasado, pero esta vez su evaluación no la afectó en lo más mínimo. «Te ves diferente», dijo, con un tono que pretendía ser un halago, pero que sonaba más a una observación intrigada. Clara sonrió con cortesía, sin emoción alguna. «Lo estoy», respondió, sin necesidad de explicarse más.
Héctor ladeó la cabeza como si intentara descifrarla. No estaba acostumbrado a verla así. Durante años había sido él quien dominaba cada interacción entre ellos, quien tenía el control. Pero ahora, por primera vez, Clara era quien marcaba el ritmo, y eso lo descolocaba. «Me alegra verte bien», dijo con una sonrisa ensayada. «Aunque para serte sincero, me ha costado acostumbrarme a tu ausencia». Clara levantó una ceja sin sorprenderse. Sabía perfectamente a qué juego estaba jugando. Lo conocía demasiado bien. Héctor nunca se disculpaba, nunca admitía errores, pero sí sabía manipular, disfrazar sus palabras con nostalgia, con medias verdades. Buscaba meterse en su mente, despertar en ella un eco de la mujer que una vez fue, aquella que se habría derretido con la más mínima insinuación de arrepentimiento. Pero esa mujer ya no existía. ¿Así? Respondió con una ligera sonrisa. Me parece curioso, porque yo no he sentido lo mismo. El impacto en el rostro de Héctor fue sutil, pero Clara lo notó. No estaba acostumbrado a que ella le hablara con tanta seguridad, con esa indiferencia absoluta que pesaba más que cualquier enojo o resentimiento. «Vamos, Clara», insistió, con un tono más suave, como si intentara apelar a algún recuerdo compartido. 10 años juntos no desaparecen de la noche a la mañana. Estoy seguro de que en algún momento has pensado en mí. Clara inclinó la cabeza evaluándolo. Sí, había pensado en él, pero no de la manera en que él imaginaba. No con amor, ni con tristeza. Lo había pensado como una lección aprendida, como un capítulo cerrado, como algo que pertenecía al pasado. Por supuesto que pensé en ti, dijo con voz firme. Pensé en todas las veces que me ignoraste, en cada ocasión en la que me hice pequeña para hacerte sentir grande, en las palabras que me tragaba porque tenía miedo de tu desprecio. Héctor desvió la mirada, incómodo. Sabía que lo que ella decía era verdad, pero no podía aceptarlo. Pensé en la mujer que fui a tu lado, continuó Clara, y pensé en lo que soy ahora, sin ti. Y te diré algo, Héctor, nunca me he sentido mejor. El silencio que siguió fue pesado. Héctor la miró, sus labios entreabiertos, buscando algo que decir, pero por primera vez no tenía las palabras adecuadas. Siempre había creído que Clara dependía de él, que la tenía asegurada, que tarde o temprano volvería a él como siempre lo había hecho. Pero ahora lo veía con claridad. Ella no iba a regresar. Nunca. Supongo que has cambiado más de lo que pensaba, dijo finalmente, con un tono que intentaba ser casual, pero que dejaba entrever un resquicio de frustración. Clara sonrió, sintiendo una ligereza que jamás había experimentado. Sí, Héctor, y créeme, no volveré atrás. Él asintió lentamente, intentando recuperar la compostura, aunque sus ojos reflejaban una incomodidad que no podía ocultar. De todas formas, fue bueno verte, dijo con la falsa amabilidad de quien intenta dejar una conversación con dignidad. Pero Clara ya no jugaba a sus juegos. Sí, supongo que lo fue. No hubo despedidas emotivas, ni palabras cargadas de nostalgia. No hubo una mirada atrás, ni un último intento de retenerla. No hubo nada, porque para Clara, Héctor ya no era parte de su historia. Con un último gesto de cortesía, se dio la vuelta y se alejó, con la cabeza en alto, con pasos firmes, con la certeza absoluta de que, por primera vez en su vida, estaba exactamente donde debía estar. Y mientras se adentraba en la multitud, sintió la dulce confirmación de que no solo había dejado atrás a Héctor, sino también todo lo que alguna vez la hizo dudar de su propio valor. La mañana amaneció con un cielo despejado, un azul brillante que se reflejaba en las ventanas de los edificios y en el pavimento aún húmedo por la lluvia de la noche anterior. Clara abrió los ojos lentamente, sin la pesadez que solía sentir al despertar en el pasado.
Ya no había angustia, ni miedo, ni el vacío de quien vive atrapada en una vida que no le pertenece. Había paz, había libertad. Se incorporó en la cama y estiró los brazos con una sonrisa ligera en los labios. Miró alrededor de su habitación y sintió una calidez distinta en su pecho. Había redecorado el espacio en los últimos meses, llenándolo de colores, de plantas, de pequeños detalles que la hacían sentirse en casa. Antes, su hogar había sido un lugar frío, donde cada objeto estaba elegido para complacer a alguien más, donde cada rincón le recordaba la presencia sofocante de Héctor. Pero ahora, cada cuadro en la pared, cada libro en el estante, cada alfombra suave bajo sus pies, era una elección suya, una extensión de la mujer que había redescubierto. Se levantó con calma, disfrutando la sensación de la madera tibia bajo sus pies descalzos. Fue hasta la cocina y se preparó un café fuerte, dejando que el aroma llenara el espacio. Durante años había preparado 2 tazas cada mañana, una para ella y otra para él. Ahora solo necesitaba una, y en lugar de tristeza, aquella idea la llenaba de satisfacción. No extrañaba a Héctor, no extrañaba la rutina vacía, las conversaciones unilaterales, la sensación constante de estar esforzándose en vano por recibir una migaja de cariño. Por primera vez en su vida se sentía completa estando sola. Mientras bebía su café, miró la libreta que había dejado sobre la mesa la noche anterior. Había vuelto a escribir con una pasión que creyó perdida, y ahora las páginas estaban llenas de ideas, de relatos, de fragmentos de pensamientos que fluían sin contención. Se permitió soñar con publicar algún día, con compartir su voz, con el mundo sin miedo a ser silenciada. Ya no tenía que pedir permiso para ser quien era. La claridad de la mañana la envolvía y con ella la certeza de que aquella noche de humillación en el restaurante, la que en su momento creyó que sería uno de los momentos más dolorosos de su vida, había sido en realidad su mayor victoria. Si Héctor no la hubiera despreciado de aquella forma, si la cantante Valeria no hubiera cantado esas palabras que despertaron algo en su interior, quizás aún seguiría atrapada en esa prisión disfrazada de matrimonio. Pero ahora veía todo, con una perspectiva completamente distinta. No había perdido nada. Todo lo que realmente necesitaba lo tenía dentro de ella. Ese día decidió hacer algo diferente. En lugar de sumergirse en el trabajo o en sus escritos, salió a caminar sin rumbo fijo. Se permitió observar la ciudad con nuevos ojos, sin la prisa con la que solía moverse antes. Pasó por una librería y entró sin pensarlo demasiado. Recorrió los pasillos, sintiendo el placer de elegir un libro solo porque le llamaba la atención, sin necesidad de justificarse ante nadie. Mientras pagaba en la caja, el vendedor, un hombre mayor con lentes gruesos, le sonrió con amabilidad. «Parece que es el tipo de persona que disfruta de una buena historia», comentó mientras le entregaba la bolsa. Clara sonrió y asintió. «Sí, aunque creo que, por primera vez, estoy disfrutando escribir la mía propia». El hombre arqueó una ceja, como si apreciara el peso de sus palabras. «Entonces, asegúrese de que sea una historia que valga la pena». Clara tomó la bolsa con el libro y salió de la tienda con una sensación cálida en el pecho. Ya no tenía miedo del futuro. No necesitaba saber exactamente qué vendría después. Solo sabía que esta vez era ella quien tenía la pluma en la mano. Se detuvo en una cafetería y encontró una mesa junto a la ventana. Sacó su cuaderno y comenzó a escribir sin pensarlo demasiado, dejando que las palabras fluyeran como si siempre hubieran estado ahí, esperando el momento adecuado para salir. Escribió sobre libertad, sobre valentía, sobre el renacimiento de una mujer que había aprendido a valorarse. Escribió sin límites,
sin la sombra de nadie dictándole qué debía hacer, sin la necesidad de buscar validación en los ojos de otra persona. Las horas pasaron sin que se diera cuenta, hasta que la luz del sol comenzó a teñirse de tonos dorados y naranjas. Miró su reloj y sonrió. No tenía prisa. No tenía un horario impuesto por alguien más. Podía sentarse allí todo el tiempo que quisiera, disfrutando de su café y de sus palabras. En algún momento, su teléfono vibró con un mensaje de una de sus amigas. Era una invitación a una reunión esa misma noche, una cena improvisada con risas, anécdotas y compañía sincera. En el pasado, habría preguntado a Héctor si le parecía bien que saliera, habría considerado si eso lo molestaría, habría buscado una excusa para no ir, pero ahora simplemente respondió con un «allí estaré», y sintió una emoción genuina por el simple hecho de compartir tiempo con personas que la valoraban. La vida no se trataba de encontrar a alguien que la completara. No se trataba de encajar en la idea de felicidad de otra persona. Se trataba de descubrirse a sí misma, de celebrarse, de permitirse ser plena sin condiciones. Cuando se puso de pie para salir de la cafetería, se dio cuenta de que su reflejo en la ventana ya no le era ajeno. Se reconocía en esa mujer de 1900, mirada serena y postura firme. No era la misma que entró a aquel restaurante con el corazón lleno de ilusiones rotas. Tampoco era la que salió con lágrimas en los ojos, sintiéndose perdida. Ahora era una mujer que se había reconstruido desde las cenizas, que había aprendido a amarse y respetarse como nunca antes lo había hecho. El pasado ya no tenía poder sobre ella. No importaba cuántas veces hubiera sido minimizada, ignorada o herida. Lo que realmente importaba era que había elegido seguir adelante, que había decidido escribir su propia historia sin miedo, sin culpa, sin la sombra de alguien más. Y esta vez, esa historia le pertenecía solo a ella. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.